Buenos días, tardes o noches. Aquí con la continuación de las prácticas, hoy vamos a hacer, el reporte de la práctica número 5, que fue un control de temperatura con el tipo de control on-off o prendido y apagado. Nuestros compañeros Álvarez Quiñones, su servidor Pérez García Samuel, Roa Pérez, Jorge David y Robledo Flores Aric Oswaldo, nos vamos a encargar de explicarles desde antecedentes históricos, bueno, antecedentes teóricos más que nada, de qué es lo que tenemos que saber todo acerca de un controlador de temperatura. Nosotros en este caso utilizamos un controlador de temperatura ya programado para que nada más nosotros lo ajustáramos de acuerdo a un cierto rango de estéresis, el cual que va a ser que pues, básicamente nos va a aprender y apagar de acuerdo a ciertos valores de temperatura. Más adelante y más a detalle lo van a explicar mis compañeros. ¿Esto con qué objetivo? Vamos a utilizar ese controlador de temperatura definiendo diferentes tamaños de esos histéresis. Vamos a agarrar una especie de tamaño amplio, el cual, si llega a un cierto número de temperatura, va a cambiar a enfriado o va a cambiar a calentado. Así que mi compañero Osvaldo va a explicar un poco la teoría que lleva todo acerca del control de temperatura. Buenas tardes, yo les voy a presentar lo que son los antecedentes teóricos de la práctica 5, control de temperatura on-off y estéresis. La que sigue, por favor. ¿Qué es el control on-off? Encendido y apagado. Es la estrategia de control más sencilla que existe. El actuador, ya sea calentador, compresor, motor, solo tiene dos estados posibles, 1 o 0, o en términos más simples, encendido y apagado. No hay más. ¿Cómo funciona? El controlador lee un sensor, compara la lectura del valor deseado, es decir, el valor de nuestro componente que nosotros configuramos esa temperatura, que es el set point, y decide si la temperatura es baja del límite, enciende. Si sube del límite, se apaga. Es decir, de nuestro rango que nosotros pusimos, delimita si a través del sensor va sensando si está arriba o abajo, y a partir de eso determina si es 1 o 0. Las ventajas de esto es muy fácil de implementar. Realmente la configuración del sistema sí tiene su instructivo y sí tiene su chiste de cómo configurarlo, pero realmente es muy sencillo. Es un bajo costo y no requiere ajuste fino. Limitaciones: oscilación constante de las variables, desgaste del actuador y no es tan preciso. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente, aunque nuestro resistencia se apague, la, pues la temperatura no es como que se disuelva luego, o sea, no es como que se disperse el calor de manera instantánea, sino que tarda en bajar la temperatura del ambiente. Entonces hay una cierta variación. Y pues sus usos comunes es el calentador de agua, refrigeradores, hornos industriales. En nuestro caso fue calentar agua. ¿La que sigue, por favor? El set point y el problema de la oscilación. Como ya antes había mencionado, lo que es el set point es el valor de temperatura que quieres mantener. El controlador hace todo lo posible por mantener la temperatura real cerca de este punto. El problema: si el controlador reacciona exactamente en el set point, el actuador enciende y apaga miles de veces por minuto. Es decir, hay una variación de que pasa el límite y no lo pasa. Entonces hay una variación de sube y baja de 1 y 0, como se puede ver en esta gráfica, donde realmente son puros picos. Tanto sube como a 1, como baja como a 0, en conforme va el tiempo. La que sigue, por favor. La histéresis, la solución inteligente. La histéresis resuelve el problema de las oscilaciones. En lugar de actuar exactamente en el set point, define una banda de tolerancia. El actuador solo cambia de estado cuando la temperatura sale de esa banda. Límite superior
Cuando la temperatura sube hasta el punto, el calentador se apaga. Es decir, cuando tenemos una temperatura límite de nuestros rangos, se tiene que apagar la resistencia porque si no va a calentar más de lo que debería. Y por el contrario, tenemos lo que es el límite inferior. Si se enfría más de nuestro rango, se tiene que encender porque tiene que mantener ese rango de temperaturas. Abajo se puede ver visualmente una gráfica donde o se apaga o se enciende. Es decir, tenemos un 0 y un 1. Y en medio es donde está como que la zona de histéresis, la zona ideal, la zona a la que quieres llegar. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa al cambiar el tamaño de la histéresis? Esta es la parte central de la práctica. Se experimenta con diferentes valores de histéresis y se observa cómo cambia el comportamiento del sistema. Cuando es una histéresis pequeña, es decir, que tenemos un rango de 0.5 grados centígrados, tenemos ventajas como mayor precisión, temperaturas muy estables. La desventaja, el actuador enciende y apaga muy seguido, es decir, trata de mantener ese rango muy corto y de cierta manera tenemos un mayor desgaste de equipo porque pues se ocupa más. Tenemos una histéresis, la que le sigue es la histéresis media, es decir, tenemos un rango de 2 grados centígrados. Ventajas, buen equilibrio. Actuador trabaja a ritmo razonable, es decir, tenemos más rango para subir y bajar. No es tan frenético, así de que sube y baja luego, sino es como que hay más rango de unos y ceros. Desventajas, pequeña oscilación de temperatura y punto intermedio de compromiso. Por último, tenemos lo que es la histéresis grande. En este caso tenemos una diferencia de 5 grados centígrados. Ventajas, actuador enciende y apaga poco, es decir, no es tanta la diferencia de 5 grados, entonces el 1 y el 0 se vuelven más regulables. Larga vida al equipo. Desventajas, temperatura oscila mucha, menor precisión de control, porque hay menos, pues sí, hay menos como que rango de control de unos y ceros. No se mantiene tanto una temperatura, sino es más grande esos rangos. La que sigue, por favor. El control de temperatura STC. En el laboratorio se usa el control digital de temperatura tipo STC. Internamente realiza exactamente la lógica on-off, encendido y apagado con histéresis, que hemos descrito. Su pantalla muestra la temperatura actual y cuenta con botones para configurar el set point y la histéresis. El sensor mide la temperatura real del proceso. La práctica va sumergido en el vaso de agua con la resistencia, como a continuación se va a visualizar. Tenemos la configuración del set point y la histéresis. Con los botones se configura eso a través de pues, las instrucciones que te da el mismo manual. Tenemos lo que es la pantalla digital, que es lo que nos muestra las temperaturas que estamos tratando de manejar, de controlar. Y la salida de control, que el controlador activo desactiva el relé que conecta la resistencia calorífica según la lógica encendido y apagado. La que sigue, por favor. Los dejo con mi compañero. Gracias. Pasando ahora con el desarrollo experimental, uno de los objetivos centrales de este experimento fue comprender el funcionamiento de dos parámetros fundamentales en la programación del controlador, como bien menciona mi compañero, el valor deseado o set point y el rango de tolerancia, mejor conocido en ingeniería como histéresis o diferencial. La lógica de nuestro control es directa. El sistema manda máxima potencia a la resistencia hasta llegar al límite superior permitido, momento en el cual corta la energía. Luego permite que el agua se enfríe naturalmente hasta tocar el límite inferior de la histéresis, activando el calentador nuevamente para repetir el ciclo. Para el desarrollo experimental de esta práctica, comenzamos armando nuestro sistema térmico. Conectamos una resistencia eléctrica al relevador de calentamiento del controlador STC-1000 y sumergimos tanto la resistencia como el sensor de temperatura en un recipiente con agua. Una vez que el sistema se estabilizó cerca de la temperatura deseada, modificamos el rango de tolerancia.
entramos a la configuración del STC1000 y fuimos reduciendo progresivamente el parámetro de la histéresis, bajándolo gradualmente. En cada ajuste, tomamos el tiempo con un cronómetro para registrar cuánto tardaba la resistencia en encenderse de nuevo tras un corte. Físicamente pudimos documentar cómo al acortar el rango, obligábamos al controlador a encender y apagar la resistencia en intervalos más cortos, activando el relevador de forma constante para no dejar que el agua se enfriara. Siguiente, por favor. Pasamos ahora con mi compañero para las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, primero que nada vamos a analizar la respuesta de un control on-off aplicado al volumen de agua. Es importante que recordemos y que destaquemos el contexto en el cual se realizó esta práctica, porque esto puede afectar al momento de realizarla. El experimento se realizó en la Ciudad de México, en la zona de Azcapotzalco, a las 8 de la mañana, partiendo de una temperatura ambiente aproximadamente de entre 14 y 20 grados. Esto es importante ya que afectará la estabilización de del sistema de un valor nominal de 45 grados. Al trabajar con nuestro rango de histéresis más amplio, que fue el de más o menos 5 grados, esto nos da un rango de operación de 40 a 50. Aquí observamos que el calentamiento nos tomó apenas 2 minutos con 35 segundos, pero el enfriamiento pasivo, recordemos que es pasivo porque no se le agregó algún otro método para disipar más que el propio volumen, tomó aproximadamente unos 10 minutos con 20 segundos. Esto nos demuestra que generar la energía mediante el proceso del calentamiento de una resistencia es rápido, pero la disipación del calor hacia un ambiente de 14 grados depende enteramente de las propiedades naturales del recipiente y de su contenido. Conforme fuimos cerrando esta banda de histéresis, observamos una caída drástica de la duración de los ciclos, tanto de subida como de bajada. Al pasar a una histéresis media de más menos 2 grados centígrados, el ciclo total se redujo a la mitad, tomando un poco más de 5 minutos y medio para lo que es el enfriamiento. Y el verdadero cambio lo logramos ver cuando redujimos el rango de histéresis a su punto límite, que fue de 0.3 grados. En este punto, el rango que teníamos de trabajo era de 44.7 grados centígrados a 45.3 grados. El sistema, por este rango tan pequeño, entró en un estado de conmutación de alta frecuencia. La resistencia se encendía en ráfagas de 10 segundos y se apagaba en ráfagas de 45. Estos datos nos demostraron que en un sistema de alta inercia como el control de la temperatura de flujos, buscar una precisión tan extrema con un control on-off genera un ciclo de trabajo demasiado rápido. Esto en la industria no es aplicable porque esto nos llevaría a destruir los relevadores físicos, por lo que es vital encontrar un equilibrio entre la precisión térmica y el desgaste mecánico del actuador. Eso sería todo de parte de las conclusiones. Gracias.